O sea, escucho a Mauricio dónde está, bro. No escuché nada de lo que dijo Martín Nicolás. No hay portales. Vamos a hablar. Sí. Si hacen poll, yo recomiendo que te vayan a la cola de abajo, no bien. Claro, si quieres que la alta se acerque, y lo que veas de acá ya. Sí. No, yo voy Eh, justo a la ¿Tienen espalda. el chat de Zoom abierto? Sí, que hay un virtual. No, pero no hay equipos virtuales. O sea, todos estamos aquí. Claro, solo es para avisarles del tiempo. O lo llevan. O sea, les voy a llevar el tiempo. A los Ah, 7:15 les voy a bajar la nota ya. ya, señor, sí. ¿Dónde está de su maleta? ¿Y qué hacen? O sea, O porque... sea, en el chat, o sea, en el chat de Zoom les voy a poner tiempo cuando ya sea el tiempo y ya. Ah, ok. Ya, ya. Sí, falta bajo. Hola. Hola. Ya está saludando. Eh, Ya, o sea, sí. Sí se a ve. ver, falta baja gobierno. Baja gobierno está virtual. No, 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 es presencial, pero se fueron al baño, creo. Maldito sea, no puede hacer eso. Oye, Roberto. O sea, falta baja de gobierno y falta látigo de... O bueno, Roberto. Bueno, si Roberto no llega en un minuto, descalificado. No mentiras, no. Sí, sí, sí. No, descalifica todo. Nada. Llamamos un portero. Yo también puedo hacer aire. Descalificamos a O sea, faltan, esa oposición está incompleta en la mitad y falta baja gobierno completa. Ok. No, ya está, ya está. ¿Quién es esa persona que acaba de entrar? Ok, ese es Roberto. Llegó la dupla de Julio César. Ya, listo. Y también está Facundo y Leandro. Fabuloso. Vale. El llamado de lista es un poco caótico. En esta cosa, entonces simplemente voy a llevar a la primera persona oradora y luego segunda de cada cámara, para que lo sepan. Nada, Mau, tu primera palabra. Give here. Ok. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Imagínense el siguiente escenario. Si ustedes ven una persona que probablemente está a punto de morir, desangrándose, que probablemente está en un momento de autolesión y suicidio, el deber moral fundamental es salvarlos, incluso aunque la persona no esté de acuerdo. Pero en segundo lugar y más importante, no le preguntamos a una persona que está en un momento de extremo dolor y sufrimiento si quiere que intervengamos médicamente o no. La máxima universal de todo tipo de sociedad es, uno, preservar la vida de las personas, pero dos, dar a las personas una vida digna. Esas cosas son imposibles de conseguir en el mundo de oposición con cualquier mitigación que puedan dar. Jamás será la misma intensidad de bienestar y dignidad del mundo de gobierno. Pero dos, creemos que en muchos contextos, literalmente, la conclusión en el mundo de Oppo es el sufrimiento eterno y no lo queremos. ¿Cuál es el modelo en este debate? Vamos a borrar todo recuerdo nocivo de la guerra y vamos a generar dos tipos de escenarios. Uno, hay un escenario en que las personas no van a recordar que son soldados, o pues tienes una memoria desde cero que probablemente sea compatible con sus vidas. Probablemente luego, antes de ser soldado, fue un plomero, va a tener una vida de plomero. Si alguien tuvo una herida en la guerra, podemos construir la memoria de que fue básicamente una herida justamente hecha por algún accidente de plomería. Vamos a hacer un coaching con las familias para que se adapten a este tipo de cosas. Y si tenemos que borrar la memoria, en algún caso, lo podemos hacer. Lo segundo es que en algunos casos podemos hacer que los soldados recuerden que fueron soldados, pero no recuerden que fueron a combate, y aunque sepan que fueron a combate, saben que no van a recordar nada. ¿Cómo vamos a decidir quién va a uno? En primer lugar, vamos a dar la posibilidad de que elijan si quieren una memoria totalmente diferente a ser soldados o si quieren básicamente seguir recordando que fueron a la guerra, ¿verdad? Si vemos que esta medida en el largo plazo no funciona, la cambiamos, no hay ningún problema. El punto es que no va a recordar lo más doloroso, ¿verdad? Queremos que esto evidentemente va acompañado de todo el paquete de cosas que el mundo oposición también quiere. Terapia, ayuda psicológica, amigos y redes de apoyo, una pensión para veteranos y todo lo demás. ¿Ok? Vamos a comenzar con el análisis importante en esta ronda. Miren, creemos que en la mayoría de casos, las heridas de combate generan PTSD masivos y generan daños sistemáticos en la vida de las personas. Uno, el dolor te despersonaliza, es decir, es una distorsión cognitiva sobre tu vida, porque uno, sientes tensión y el miedo a morir en cualquier momento, a pesar que estás en un lugar seguro. Dos, toda tu realidad está marcada por el trauma, por el dolor, por básicamente, no sé, recuerdos, por ejemplo, de gente muriendo a tu alrededor. Pero tres, más importante, no tienes una capacidad fácil en el corto plazo de salir. Uno, la frustración de saber que injustamente te condenaron a vivir así.
Dos, el hecho de que nadie a tu alrededor te puede entender de forma constante. Pero tres, el hecho de que en muchos casos probablemente no puedes controlar tu propio cuerpo. Ataques de pánico por las noches. Cosas como, por ejemplo, no tener ningún tipo de control sobre tus emociones. Todo eso se acaba cuando todo tipo de pulsión neurológica que generaba esa sensación se borra, que es parte del fiat de esta emoción, ¿verdad? Cuatro impactos que suceden en el mundo de oposición. Uno, se destruyen relaciones familiares, suicidio, alcoholismo, peleas y depresión cuando nadie me entiende, soy violento, que es una característica fundamental del PTSD y genera un montón de daños. Dos, creemos que en muchos casos es difícil para mí seguir con mi vida. No puedo estudiar, no puedo hacer un trabajo porque tengo un ataque depresivo cada este tiempo, porque tengo el trauma y el fantasma de mi sufrimiento constante sobre mí. Tres, en muchos casos no soy libre, ¿verdad? Porque yo no consentí el grado de distorsión sobre mi vida. Puedo despersonalizarme, puedo tener ataques de esquizofrenia, puedo literalmente ya no saber quién soy, lo cual hace que no pueda ejercer ningún tipo de agencia. Pero cuarto, noten que en todo este momento siempre puede ir a peor. Suelo tomar drogas porque es la única manera de escapar de mi realidad. Suelo, por ejemplo, escapar de mi vida y autodestruirme porque es la única manera de poder calmar el dolor. Noten entonces que todo eso con un chasquido de dedos se elimina en el mundo de gobierno. ¿Por qué la terapia no funciona? Cuatro motivos. Uno, es muy larga. Para poder solventar traumas significativos con recuerdos que siempre te van a perseguir, tienes que pasar por años de intensa terapia, lo cual, uno, hace que no puedas hacer otras cosas, pero dos, que puedas recaer en cualquier momento. Dos, la terapia es poco certera. Uno, no hay una forma mágica de solventar y todo tipo de terapia está hecha para controlar, contener e inhibir parte de las pulsiones, no para eliminarlas. Lo que quiere decir que siempre va a haber un daño, sobre todo mientras más grave es la afección, por ejemplo un PTSD, por ejemplo un TLP, es de por vida, crónico y por lo tanto no hay forma en que la terapia lo pueda controlar. Tercero, mucha de la gente ya no va a terapia, porque uno, es increíblemente doloroso recordar en cada sesión cómo fue el proceso justamente de matar o ver gente morir, pero dos, porque no ven que valga un trade-off. Si puedo calmar mi vida con drogas en vez de ir a terapia, probablemente lo haga. Pero cuatro, en ese plazo en el que yo estoy literalmente luchando con la terapia, probablemente hay un daño irreversible sobre mi vida. Ya me drogué, ya le pegué a mi familia, ya perdí una relación porque estaba asumido en el trauma y en el dolor. Todo eso hace que en el mejor caso, en que la terapia sea increíblemente accesible y increíblemente con los mejores especialistas, en sí misma es limitada, destruido el punto de oposición en la ronda. Entonces, impactos de la cámara. Primero, una vida digna en la cual no eres esclavo del dolor. Uno, mejor trabajo, posibilidad de poder salir adelante, poder estudiar, poder seguir tus proyectos morales. Dos, una nueva identidad, nueva y funcional. Ojo, tú sigues siendo tú mismo porque parte de tu identidad fundamental, tu familia, tus amigos, se mantiene. Aunque pueda ser difícil porque puede haber un tipo de disonancia, uno, la gente a tu alrededor tiene todos los incentivos posibles para ayudarte en el proceso. Y ojo, dos personas que son comparativamente mucho más estables emocionalmente, es más probable que lo puedan lidiar mejor. Dos, en muchos casos probablemente tu agencia a largo plazo aumenta, porque haber conseguido un préstamo que tienes un trabajo bueno porque no vives en la depresión constante te hace tener mucha más agencia en el largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo ganamos este debate? Con tres criterios de ponderación. Primero, no creemos que la libertad sea un bien universal en sí mismo. Uno, está culturalmente construida. Sociedades suelen describir a la libertad como una imposición, por ejemplo, occidental. Hay ideales, por ejemplo, de la comunidad por delante. Hay gente que cree que su relación con Dios es indivisible y por tanto no son libres. Es decir, no hay un criterio objetivo de libertad. Hay un criterio objetivo de bienestar, que es no sufrir dolor, que es lo que garantizamos en el mundo de gobierno. Punto, cámara baja. No hay. Ok. Segundo, miren, creemos que la certeza absoluta es evitar el dolor, porque la disfunción cognitiva del dolor es la precondición para que nada en tu vida funcione. Solo cuando no tienes dolor de los recuerdos, solo cuando ya eres otra persona, es cuando puedes ser libre en el largo plazo. Así que ganamos en la libertad, aunque sí importe, pero creemos comparativamente menos relevante, ¿verdad? Dos puntos de prevención finales. Si el argumento de oposición es que esto va a hacer que las guerras sean peor luchadas porque nadie va a sufrir, dos respuestas. Uno, la gente sigue sufriendo en el campo y los políticos siguen perdiendo rédito cuando mandan a la gente a pelear en primer lugar. Por eso es sí, empíricamente cierto que la mayoría de guerras hoy en día se pelean con drones, con inteligencia artificial y no con soldados a pie. Eso quiere decir que esta medida sea más en retrospectiva, no a los nuevos soldados, sino a los soldados que ya existen, que son un montón. Pero segundo, dado que igual son considerados soldados, son parte de un registro formal, siguen recibiendo una pensión, siguen recibiendo atención política, lo cual hace que nada de lo que quiere decir oposición sea exclusivo. Lo único que es certero y que tiene en sus notas es que sí o sí la gente está viva, tiene una vida verdaderamente digna y se escapa de la esclavitud del dolor, orgullosísimos de proponer. Gracias, porque apagan la cámara. Gracias por ese discurso. Invitamos a la primera persona de la Cámara Alta de la Oposición a tu primera palabra, here.
vamos. Voy a asumir que se me escuchó. Sí, te escucho. Roberto, por favor, compórtate. Ok, entonces, Paul, grítenlo porque no veo. Entonces, voy a empezar el discurso en 3, 2, 1. Para que el caso de alto gobierno funcione, hay un punto importante, que es entender de que muchos de los soldados a los que van a ser afectados con la vida, soldados que acaban de salir de los procesos de guerra, o son soldados que en la actualidad no han terminado por pasar durante el proceso de poder superar ese trauma, ¿verdad? A partir de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer en este discurso? Primero, breves reputaciones. Creo que hay un grande problema con la forma de borrar el PTSD de alta de gobierno, que es entender de que necesariamente no todo viene del pensamiento humano, ¿verdad? Porque si yo estuve en una guerra y tengo reacciones, por ejemplo, reacciones físicas de mi cuerpo cuando escucho un balazo, no necesariamente es siempre, ¿cómo decirlo? No es necesariamente siempre el pensamiento que yo tenga, sino que necesariamente también puede llegar a ser las reacciones físicas que yo tenga ante esto. ¿Qué significa esto? Que muchos de los impactos ser mitigados de alta de gobierno cuando necesariamente sigo teniendo reacciones físicas que van en contra de este proceso, ¿verdad? Porque cuando yo borro la memoria, nunca termino por poder sobrepasar el proceso. La única cámara que puede llegar a sobrepasar este proceso es cuando puedes llegar a tener funcionamientos o procesos psicológicos que realmente logran mitigar esto. Pero ahora, refutemos el punto de los procesos psicológicos. Creo que hay un grande problema, ¿verdad? Que creo que es que el caso de alto gobierno es porque está basado en una persona que nunca ha ido a un psicólogo. Porque nota, una persona que realmente ha ido a un psicólogo entiende que verdaderamente no es como que, oye, tú llegas y te dicen, ¿te acuerdas cuando fuiste a la guerra? Tal vez no es tan mal. Los procesos no funcionan de esta manera. Creo que los procesos más se terminan viendo como formas de rehabilitarse, formas de poder volver a entrar a una sociedad y formas de poder volver a entender cómo es que funciona la sociedad fuera de la guerra. Esto es lo que significa y cómo es que se termina viendo durante el debate. Es que entonces los procesos psicológicos tal vez no son tan malos, tal vez no es un dolor constante. Y si ya están siendo financiados por el Estado para que las personas posguerra puedan acceder a este tipo de cosas, entonces es intuitivo pensar que hay procesos psicológicos que sí funcionan. Ojo, no estamos diciendo de que en la mayoría de los casos los procesos psicológicos siempre van a ser funcionales y las personas ya no se van a estar suicidando cada rato porque sigue pasando en la actualidad, ¿verdad? Pero creemos que en la actualidad, como los procesos psicológicos son tan importantes que más que todo en la actualidad se están preservando o se busca el uso constante de este tipo de procesos psicológicos para que la guerra o los impactos de la guerra ya no se vean tan mal. Punto. Ok, entendí. Creo que aquí es donde voy a sacar la línea, que es gracias Facundo por darme el paso. Tipo, creo que aquí lo más importante de este debate es entender cómo es que realmente lo único que está haciendo ambos gobiernos es legitimar a gobiernos que quieran hacer lo que quieran, que puedan hacer lo que quieran para atacar y poder usar a favor este tipo de medidas. Nota, ¿cómo es que se termina viendo esto del debate y cómo lo vas a introducir desde alta oposición? Primero, un breve encuadre. Nota, creo que al final el punto más importante para poder entender las guerras son los testigos posguerra, ¿verdad? Porque los testigos posguerra son las personas que pasan durante un proceso psicológico, entienden cómo funciona la guerra y luego van y dan un sentimiento o expresan sus sentimientos a través de periódicos o cosas así importantes. Nota, ¿por qué es que este tipo de grupos son tan importantes dentro de este debate? Porque al final estos son los testigos de cómo es que se termina viendo la guerra, ¿verdad? Porque nosotros no sabíamos que las trincheras eran tan horribles hasta que los soldados franceses salieron y dijeron, oye, las trincheras son horribles, porque el gobierno francés no tiene incentivos para venir y decirte que las trincheras son horribles. El único que tiene incentivos para hacerlo son los soldados, ¿verdad? Nota, porque es que esto es problemático para los gobiernos, porque el gobierno al final cuando está en una guerra lo único que quiere es tirar más propaganda y hacer que muchísimas más personas entren dentro de la misma. Esto, ¿cómo se termina viendo en el debate? Si es que las personas ya no tienen incentivos de la actualidad para no entrar a la guerra, que terminan siendo los testigos posguerra, cuando tú borras a los testigos posguerra, ya no tienes cómo es que se terminan viendo las guerras en la actualidad y entender, y ya no entiendes cómo es que se termina viendo realmente la guerra, entonces tienes más incentivos, tú estás promoviendo más incentivos para que las personas entren a la guerra. Pero vamos a problematizar esto en dos puntos. Primero, ¿por qué es que necesariamente no van a simplemente pasar cámaras por la guerra y decir, oye, mira, esto realmente está mal? Por un sentido de que los gobiernos no tienen por qué hacerlo, ¿verdad? Porque uno, creemos que es difícil de que los propios reportajes que no sean parte del gobierno puedan acceder a estas guerras. Porque uno, o los matan, o dos, no les dejan pasar. Entonces, ya tenemos de que por parte de entes que no sean del gobierno no pueden entrar por parte de las guerras. Ahora veamos los que sí son parte del gobierno.
los medios que probablemente sean parte del gobierno, lo único que van a hacer es, oye, mostrar la guerra como algo que tal vez no es tan malo, ¿verdad? No van a mostrar las trincheras en horribles condiciones, van a mostrar las trincheras en condiciones que tal vez no sean tan malas. ¿Cómo es que se termina viendo esto en el debate? Es legitimar a los gobiernos para que puedan mostrar mensajes que al final se vean como hacer que este tipo de personas puedan ser manipuladas y que muchísimas más personas puedan meterse en las guerras, ¿verdad? Porque al final en la actualidad, sobre todo en la actualidad, las guerras son más de decir, oye, el enemigo es horrible, apóyame a mí, y cuando me apoyas a mí es que puedo legitimarme aún más y ganar la guerra. El problema con esto es que ya no se puede hacer cuando ya no puedes mostrar las horribles condiciones que tiene el enemigo a sus personas, ¿verdad? Porque, ojo, entonces, si nosotros entendemos que ya no puedo mostrar al enemigo cómo es que se termina viendo durante las guerras, cómo es que se termina viendo las guerras en el caso de gobiernos, se terminan viendo como guerras de desgaste, ¿verdad? Puras guerras en las que lo único que estoy haciendo es meter un montón de presupuesto, mandar un montón de gente a las guerras, sin saber cómo es que se termina viendo su oposición dentro de las guerras. Por lo tanto, si los gobiernos tienen más legitimidad, tienen más formas de hacer propaganda, para que muchísimas más personas entren dentro de propias guerras de desgaste, en las que están constantemente financiando, metiendo más personas y poniendo narrativas a favor de las guerras, bueno, no necesariamente a favor de las guerras, sino al hecho de poder introducirse dentro de las propias guerras, entonces se termina materializando como problematizar esto muchísimo más, ¿verdad? Porque ahora ya no son guerras que ahora estén solo las personas que estén dispuestas a ir a las guerras, estamos añadiendo un grupo más de personas que de una manera guerras convencionales. Como ya decía antes, son guerras de desgaste. ¿Cómo se ven las guerras de desgaste? Constante uso militar, ¿verdad? Porque a pesar de que se pueden usar inteligencias artificiales, son muy caras, porque el único que puede acceder a esto es Estados Unidos, China y Rusia. Entonces, si tenemos conflictos que tal vez no son tan grandes, sino que tenemos conflictos más pequeños en países que no necesariamente tengan tanto financiamiento, terminamos viendo personas que pueden acceder a este tipo de guerras de manera muchísimo más problematizada, dañando su vida, dañando su forma de vivir de una manera irreparable, ¿verdad? Porque no importa si puedo borrarles los sentimientos o la forma de pensar postguerra, al final lo que voy a terminar teniendo son personas muchísimo más desgastadas, ¿verdad? Porque va a llegar un punto en el que si tantas personas se terminan metiendo en la milicia y sigo problematizando mal las guerras escalan. No hablamos de una tercera guerra mundial, hablamos de legitimar más a los gobiernos de poder usar las guerras de forma en las que ellos puedan controlarlas, darles más poder, más incentivos para que sigan haciendo este tipo de guerras que creemos que es malas necesariamente. Cuando dañan a las personas, creemos que es malo. Por lo tanto, falta de oposición. Gracias por ese discurso. Le iba a decir a todas las personas de la sala que no alcanzan a escuchar el punto de baja del gobierno. Entonces, dos opciones. La primera es que hablen más alto, o la segunda es que simplemente cuando vayan a hacer el POI se acerquen directamente al computador. Diría que mejor la segunda opción porque si me arriesgo a perder otro POI, pues como malo, ¿no? Entonces, sí, para que lo tengan en cuenta, cuando hagan POI, acérquense. Y nada, invitamos a la segunda persona de Cámara Alta del Gobierno. Tu primera palabra, Gil. Yo te voy a dar mi voy. Sí, o sea, como se acercan para que Desde Alta de Gobierno, creemos que la gente siga viviendo esclavizada a partir del dolor y de las experiencias traumáticas que han tenido que vivir en su vida es terrible y por lo tanto vamos a ganar este debate probándoles dos cosas. Lo primero es que los daños en el lado de oposición son irreversibles, son significativamente peores que cualquier cosa que podría ser. Y en segundo lugar, les vamos a explicar por qué es que el derecho a la verdad y a la memoria no es algo importante en el debate ni universalizable en términos de relevancia, por lo tanto vamos a ganar este debate, porque creemos que cualquier otro punto de oposición también termina siendo poco relevante dentro de este debate. Lo que tiene alta de oposición es fundamentalmente, en términos de por qué es que ahora va a haber una mayor guerra dentro de las guerras y ese tipo de cosas. Hay varias respuestas, algunas nuevas, algunas contenidas en el discurso de Mauricio que igual voy a retomar.
Lo primero es en términos de la capacidad que se tiene para encontrar testigos. Primero, los testigos no son solamente los veteranos como soldados de guerra, igual tenemos víctimas, igual tenemos personas que son parte como ciudadanos y a pie que viven dentro de esas comunidades, igual hay otros países y actores involucrados que forman parte de ellos, pero además los reportes, en segundo lugar, primero, no es excluyente con el modelo, podemos preguntarles qué fue lo que pasó antes de borrarles la memoria para poder tener registro, pero en segundo lugar, los registros no solamente se elaboran en medio del conflicto, los registros no solamente se elaboran después del conflicto, se elaboran también en medio del conflicto. Hay un montón de medios de comunicación que están involucrados en esto, hay funcionarios del gobierno parte de esto. Creemos que en general la información está, y sobre todo más con la tecnología que tenemos actualmente, creemos que es perfectamente posible recopilar información. Pero en tercer lugar, tampoco es certero que estas personas vayan a querer ser testigos, es decir, ustedes están basando en un impacto que no sabemos si se va a cumplir porque perfectamente los soldados podrían no querer testificar y listo, es poco relevante su caso, pero más allá de eso, creemos que hay algo supremamente importante en términos de por qué es que al final la gente no va a sufrir tanto. Y es porque, miren, primero, reconozco que en ambos lados, los veteranos de guerra y los soldados, independientemente de si están en un combate activo, no son políticamente relevantes, porque hay una narrativa absolutamente fuerte dentro de las sociedades de que son personas, por ejemplo, son como los héroes de la patria y cuestiones así, o es gente que está dispuesta a dar su vida para salvar la vida de los demás. Esto implica que igual, primero, existen exigencias por parte de la gente que es soldado, pero también por parte de otro tipo de entes judiciales o sociales, para, por ejemplo, políticas que son alternativas a borrarles no la memoria, ¿cierto? Como políticas de reubicación o las pensiones que se le dan después a los soldados que igual aseguran beneficios como para ellos, ¿cierto? Pero en segundo lugar, implica que igual, igual hay una valoración alta hacia estos soldados, por lo cual es poco probable que los vayan a mandar directamente a morir. Pero más allá de eso, no los van a mandar a morir, no solamente porque les importan los soldados per se, sino porque para los gobiernos es políticamente suicida hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? No, los países no tienen incentivos a partir de toda la supervisión que existe a nivel nacional, a nivel internacional, como simplemente agarrar un montón de gente y mandarlos a ser masacrados dentro de los campos de guerra sin ningún tipo de protección. Creemos que eso es algo que sería un escándalo que haría que los países se suman a dentro de un montón de escenarios negativos y por lo tanto, por lo tanto no es algo que probablemente estos países tengan incentivos a hacer, ¿cierto? Igual la mayoría de ellos están adscritos a tratados que los obligan a como ceñirse a estándares de como supervivencia de su vida, ¿cierto? Pero más allá de eso, también reconozcan que hay algo importante que les explica Mauricio, y es que el daño actual y en el futuro, que es algo que es el timeline al que apunta a primera oposición, no es algo extremadamente bajo, ¿cierto? Porque poco a poco estamos transicionando en un modelo de combate que utiliza más tecnología, que utiliza más herramientas como drones y ese tipo de cosas que implica que nosotros estamos prescindiendo de la mano humana. Esto es significativo, porque entonces el impacto que más importa en la ronda es un impacto retrospectivo, que es lo que nosotros les explicamos, cómo es que probablemente tendríamos millones de personas que no estarían traumadas y que no se hubieran tenido que morir en la miseria por haber vivido ese tipo de experiencias que solamente a nuestro lado les podemos curar, ¿cierto? Más allá de esto, vamos entonces a entender dos cosas importantes desde el primer gobierno. Antes, Una cosa con el modelo de alta de gobierno. Ustedes dicen que hay que borrarle recuerdos del pasado, ¿cierto? El problema es que esos veteranos probablemente ya son adictos, esos veteranos ya son alcohólicos, esos veteranos ya son... Eso no importa. Sí se borra, porque en el momento en el que... Porque funciona como una... funciona como terapia psicológica, ¿cierto? En el momento en el que le borras este tipo de cosas, los patrones de conducta que los mueven a hacer este tipo de cosas también se eliminan, porque ya no tienes la causa que inicialmente sucedía. Pero en segundo lugar, ya también se los explicamos, esto no es excluyente. Si ustedes lo que dicen es para que esta gente deje de ser adicta, la vamos a rehabilitar, perfecto. Nosotros le vamos a construir una vida en la cual su adicción proviene de otro tipo de cosas menos traumáticas e igual van a tener incentivos de rehabilitarse. Y si es que no tienen incentivos de rehabilitarse en tu mundo, tampoco lo hacen, pero entonces es peor, porque en nuestro mundo solamente son adictos que sufren porque les gusta meterse droga. En tu mundo son adictos que sufren porque les gusta meterse droga y porque fueron traumados porque les mutilaron la pierna en la guerra. Significativamente estamos ganando la ronda. Los daños de nuestro lado son irreversibles y son peores por varias razones, ¿cierto? Primero, reconozcan lo que ya graficó Mauricio, que es que los daños a partir de la guerra primero son físicos, ¿cierto? Hay muchos soldados que son muertos o que no tienen una pierna, pero ese tipo de cosas son significativamente dañinas, no solamente por la materialidad de que no lo tengan, que es algo simétrico, sino porque ver esas cicatrices les recuerda todo lo que tuvieron que vivir, les recuerda cuando vieron a la gente morir, les recuerda cuando ellos mataron a las personas, les recuerda como la esfera de miseria que tuvieron que presenciar, y por lo tanto
esto es severamente traumático y es revictimizante, pero además reconozcan que los daños son expansivos en el tiempo, porque cuando los mecanismos para acceder a esto y resolverlos son más difíciles en primer lugar por todo lo que ya explicamos acerca de cómo la terapia no es algo que va a suceder, estas personas terminan condicionando su comportamiento. Esto implica, por ejemplo, no encuentran mejores oportunidades de trabajo, ¿cierto? Porque ni siquiera, porque probablemente tienen una vida materialmente peor, entonces, entonces ni siquiera se quieren educar, no se insertan nuevamente en la esfera social, lo cual también dificulta después sus posibilidades de relacionamiento. La mayoría de estas personas terminan muriendo solas porque no se sienten lo suficientemente preparadas para salir a socializar, porque si ven una ventana pueden recordar cuando explotó el cuarto en el que estaban y cuando tuvieron cicatrices y cosas así. Este tipo de cosas lo que hace es significativamente terrible por dos razones. Primero, porque entonces implica que estas personas están sufriendo de manera irreversible y tremenda, pero segundo y más importante, porque el consentimiento en el lado de oposición tampoco existe. Reconocen que estas personas son presas del dolor que están viviendo. Esto implica que las personas no tienen la capacidad de maximizar su agencia ni de tener un consentimiento real en el lado de oposición, porque todas sus decisiones están sesgadas al dolor que han sufrido, y eso es algo extremadamente irracional. Esto es lo que hace que no nos importe en la materialidad si ellos quieren maximizar su agencia o respetar su consentimiento, porque tampoco lo tienen. Y solamente en nuestro lado, la máxima universal que se protege es la vida de las personas, la vida digna por la que nosotros estamos de acuerdo en, por ejemplo, evitar que la gente se mate, solamente sucede en nuestro lado, y por lo tanto somos más relevantes en cualquier criterio que el panel quiera elegir. Orgulloso de debatir esta. Gracias por ese discurso. La otra cosa que les iba a decir es, no se volteen al computador porque les dejo escuchar cuando se voltean, entonces sí, como para que la gente lo tenga en cuenta. Invito a la segunda persona de la Cámara Alta de la oposición para terminar el debate de altas. A tu primera palabra, here. Ya. Sí se me escucha. Ya. Voy a comenzar. Timer. En 3, 2, 1, va. Lo que voy a hacer en ese discurso es tres cosas. Lo primero es voy a dudar del modelo de alta de gobierno, porque la afirmación de Mao es que no hay criterio objetivo para definir o cuantificar la libertad, pero tampoco hay nivel o criterio objetivo para cuantificar lo nocivo. El modelo de alta de gobierno presupone que las cosas negativas de la vida de las personas o el dolor, uno, son irracionales y por lo tanto la racionalidad es lo que rige la vida de las personas y por lo tanto si es algo irracional debe ser desechado. Segundo, que el dolor no forma parte de la entidad o que es negativo, incluso si esto es una condición arbitraria de la sociedad. Pero tres, que las personas que generan malas acciones o patrones de conductas negativos necesariamente los hacen a través del dolor y no a través de otras cosas que en la comparativa cambiarían. Lo segundo que voy a hacer es dudar del argumento de la prevención de Mao con respecto a que las guerras en la actualidad que se sufren solamente evitan el gasto o la pérdida de personas, porque creo que el mundo en el que estamos jugando con alta de gobierno es un mundo donde primero ya existe la tecnología para, por ejemplo, mejorar los procesos de psicología, que las personas generen mecanismos de seguridad al momento de hablar, que eviten que sean revictimizantes, que sean procesos graduales a su tiempo, que les eviten generar estas cosas de revictimaciones. Segundo, que les permitan estar en espacios más seguros, no tengo que salir a la calle o ir con una persona, ya existen procesos en la actualidad con IA, si tenemos una tecnología que borra memorias razonablemente, tenemos una tecnología que optimiza estos procesos. Cuarto, razonablemente si el problema de las personas es que no son libres en la actualidad, en la comparativa tampoco lo son, porque primero no están consintiendo estos cambios. Lo que Mao hace o te dice es un clash poco relevante de ganar, porque la libertad tiene un criterio objetivo y voy a lidiar con ello. Lo primero es con respecto a lo subjetivo de lo nocivo, porque noten, si van a borrar todos los daños nocivos de la guerra, lo razonable sería creer primero los procesos previos a la guerra, ¿verdad? O sea, cosas como la preparación, cosas como los cambios físicos radicales, la manipulación psicológica o directamente postguerra, pues si eres del bando perdedor, razonablemente toda la crítica social que tienes. Lo segundo es que si no se puede cuantificar el dolor, lo primero es que el dolor es un constructo social a partir de las emociones negativas, no solamente porque los comportamientos estructurales que se han dicho, como por ejemplo drogarse, se ven negativamente malos por aspectos biológicos o naturales que las personas dijeron, mira, como parece que va en contra de la vida, entonces lo pongo como negativo. Pero lo segundo, porque si cosas como el dolor no formasen parte de nuestra identidad, uno, no podríamos formar cultura. La forma en la que las personas forman cultura no solamente a partir de ser felices o de buscar un avance, es también a partir del dolor. Primero, porque genera condicionamiento moral, porque gracias a que creemos que existen grados de dolor que son incuantificables, primero, tomamos menos decisiones irreversibles. Segundo, tomamos decisiones más prudentes.
Tercero, generamos experiencias que vayan en contra de este dolor o que vayan a favor, mejor dicho, de disminuirlo, pero igual sigue siendo importante para la construcción de la identidad de las personas. Pero cuarto, porque nos hemos dado cuenta de que como el dolor forma parte de la cultura, generamos primero canciones para desahogarnos, como Taylor Swift. Segundo, razonablemente generamos espacios seguros donde las personas puedan validar su dolor y no simplemente rechazarlo, negarlo o borrarlo como quiera alta de gobierno. Pero tercero, darle un sentido trascendente, es luchar en contra de las narrativas sociales que te han dicho el dolor no debería formar parte de ti, para integrarlo a ti y evitar tener esa connotación negativa que es la que realmente genera el daño, porque el que yo no tengo una pierna no me hace menos persona, pero el que la sociedad te haya dicho de que no tener una pierna te hace menos persona, gracias a que lo justifican mediante borrarte la memoria de que has perdido la pierna, entonces genera un contraste. Pero lo segundo, con respecto a que el dolor puede ser bueno, primero, creo que hace que valores lo bueno, ¿verdad? Porque el contraste que existe entre lo malo y entre comillas lo bueno, hace que formes construcción de tu identidad. Tú no puedes decidir a qué quieres aspirar, no puedes decidir qué camino no quieres tomar, tienes que generar descartes. Pero incluso si el dolor no formase parte de tu identidad, nota lo segundo, que es que como es incuantificable, las personas empiezan a medirlo. La manera en la que las personas desarrollan su identidad a través de las experiencias y de las emociones es interpretándolas y midiéndolas incluso dentro del subjetivo. El que las personas sean capaces de interpretar la realidad a su manera y construir su identidad en base a cuantificar las cosas que otros no pueden cuantificarles, hace que primero, razonablemente, la irracionalidad sea irrelevante en el debate, porque lo primero que se genera es decir, bueno, ¿hasta qué punto algo es irracional? ¿Hasta qué punto es algo racional? El criterio que dice Mao es, bueno, el dolor es objetivo porque genera daños a tu vida y que la vida debe preservarse y deberíamos salvar a las personas, incluso cuando no pueden consentir. Dos problemas con este ejemplo. Lo primero es que sería la condición de preservar su vida, es decir, esas personas pusieron en riesgo su vida desde antes y no lo consintieron, esas personas tampoco van a consentir volver a ponerlo en riesgo, porque si les van a preguntar, como dice Martín, qué procesos pasaron para entrar a la guerra antes de borrarle la memoria, lo razonable sería creer que tendrían el mismo miedo, la misma incertidumbre, la misma inseguridad de qué van a hacer con estos daños o con este dolor las personas a la guerra y no querrían testificar. Pero lo segundo, la razón por la cual testifican en la actualidad es porque tienen un sentido de trascendencia, ¿verdad? Porque lo que yo busco es promover una narrativa que vaya en contra de promover estas guerras, porque he relacionado dentro mío o interiorizado que el nivel de empatía que se puede generar depende de que esos recuerdos se mantengan vivos, pero no depende de que cualquiera conozca estos recuerdos, porque no cualquiera es capaz de empatizar, sino depende de que yo tenga la responsabilidad de hacerlo empatizar, ese incentivo a trascender, de que sea propio y que sea mío, no lo puedo conseguir en alta de gobierno porque están destruyendo mi identidad a partir de que quitan el dolor de mi vida. Pero lo tercero, con respecto a la tecnología y los drones que se van a hacer, lo primero es que esto es poco razonable porque las guerras que se generan son contra países que tienen brechas económicas mucho más grandes. Lo primero es porque la cantidad de recursos que se destinan a la guerra razonablemente son mayores, pero los países más pequeños reciben ayuda de otros entes como en Ucrania y Estados Unidos. Lo segundo es que la justificación social de esto depende de que las personas estén interesadas en apoyar la guerra. Si es que yo mando drones y no mando a las personas, lo razonable sería creer que no tengo que fomentar el nacionalismo, no tengo que manipularlos en términos ¿cómo se llama? De periódicos o de las cosas o los logros en la guerra que consigo. Pero los estados lo siguen haciendo porque creen que el factor social es un factor fundamental y que el factor militar también lo es. Porque primero, no todas las cosas son automatizadas. Segundo, porque sería una inversión mucho más grande que sale del bolsillo de las personas cuando las personas dicen, puedo yo ir a pelear por la guerra. Y como tienen interiorizada la idea de tengo que yo pelear con la guerra y la guerra lo vale, entonces lo hago. Pero tercero, porque el desarrollo tecnológico es bastante caro. ¿Quiénes lo concentran? Los hegemones. Europa y Estados Unidos tienen el mayor potencial naval y de misiles en todos lados. Guerras que suceden en África o en Asia probablemente no tengan ese mismo financiamiento como para hacer que el impacto del gobierno sea cierto. Cuarto, porque las guerras son guerras de exposiciones en la actualidad. La razón por la cual existe fiscalización cruzada que Martín intenta probar que existe es porque los gobiernos necesitan mantener su imagen a nivel internacional. Cuando puedo cerrar la guerra y solamente mostrar que los impactos son solo justificables en otros términos, pero no por personas que siguen viviendo, sino por personas que igual iban a morir, porque entre comillas es simétrico en la comparativa de si hubo guerra o no hubo guerra, lo razonable sería creer que uno, dejan de ver esos tipos de escándalos. Ya no me importa que salgan en la televisión, porque todos podemos borrar la memoria. Entonces, tanto China como Estados Unidos están de acuerdo con que pueden hacerlo y si se meten en guerra no les importa a las personas que salgan justificadas fuera de la guerra, porque los de dentro ya murieron, no podemos cambiarlo, es la narrativa que venden. Segundo, porque razonablemente si son millones de personas y el impacto de alta de gobierno es tan grande, lo razonable sería creer que en la actualidad los estados y con esa tecnología ya están dispuestos a seguir mandando a millones de personas porque los condicionamientos o la idea por la cual los mandan son en términos ideológicos o en términos utilitarios. Lo que hace este discurso es probarte varias cosas. Lo primero es que las malas decisiones, incluso con el punto de mi baja de la conducta y no sé qué, no importan en este debate porque lo razonable sería creer que esas decisiones son arbitrariamente consideradas como malas, lo que significa que las personas son libres de elegir estas decisiones, incluso en el mundo de gobierno donde la libertad está condicionada, el poder elegir que no quiero socializar es algo que es bueno, pero lo segundo, que si lo arbitrario fue entrar a la guerra, el que ahora consintamos una manipulación de la identidad mucho más fuerte sería mucho peor que lo que han intentado solucionar. Gracias por este discurso. Haremos el debate en la Cámara Baja al Gobierno, que el discurso de la primera persona, tu primera palabra y el Hola,
Va. Me dicen, Paul, para que pueda escuchar, por fin. Y ya. 3, 2, 1. Creemos que las guerras son muy diferentes, pero hay un principio que nunca se viola. Los civiles son inocentes y no deben ser afectados. Noten, el clash en alta sobre soldados es muy interesante, pero cuando te pruebe que los civiles se ven sistemáticamente afectados por estas condiciones de los soldados de forma arbitraria, el impacto es muchísimo mayor y rompemos el debate de altas. Tendrían que votar por baja de gobierno. Vamos a explicarlo en dos formas. Uno, a través del círculo interno. Dos, al nivel de la macro social. Primero, el círculo interno, en especial a tu familia. Tres impactos muy claros. El primero es a nivel monetario. Cuando yo tengo que pagar psiquiatras carísimos para mi mamá, cuando tengo que pagar medicamentos que no puedo pagar y que necesito hacer préstamos enormes, cuando tienen que hacer tratamientos de los mejores especialistas porque si no la veo sufrir todas las noches, necesito gastar cantidades ingentes de dinero. La única respuesta que alta veo, pues, el Estado lo subsidia. No en la mayoría de escenarios, creemos que eso puede ser cierto en X país millonario como Alemania, pero no es en la mayoría de países, y aún si lo fuera, termina dándose para la élite, para los generales, no para el soldado de a pie que sufrió la mayor cantidad de traumas. Quienes pagan este dinero son sus hijos, son sus hermanos, son sus esposos. Dos, en tiempo. Cuando yo tengo que llevarla al hospital, a la recuperación y tengo que perder tiempo de la universidad. Cuando tengo miedo, cuando tiene miedo de salir solo y tengo que salir de mi trabajo para poder ir. Cuando no puedo conseguir el ascenso que quiero, porque tengo que estar cuidando a mi abuelo. Todo el día, toda mi vida tengo que estar cuidando de estas personas. Yo no decidí que fuera soldado, pero aún así mi vida se ve sistemáticamente afectada. Pero tres, a través de abuso psicológico. Escuchar gritar a mi papá cuando se ve consumido por sus demonios internos en la madrugada. Y tengo miedo de siquiera existir. Cuando veo de que todos se alejan porque tiene un ataque de esquizofrenia. Cuando siento que sus amigos ya no quieren estar con él. Cuando siento de que es una persona que es un paria, que no es igual. Cuando tengo miedo constante de que le pase algo y que no saber cómo ayudarlo. Las personas viven en constante sufrimiento y miedo. Sus hijos, sus parejas, sus padres, sus hermanos, constante sufrimiento, sabiendo de que no pueden hacer nada, aparte de solo ver cómo sufren. Ojo, las terapias son uno, o muy caras, o dos, ni siquiera se dan. Creemos que esto da dos impactos súper importantes en el debate. El primero es a nivel de agencia. Las personas ya no pueden hacer lo que desean. Ojo, yo como su hermano no puedo hacer, como que no puedo trabajar el tiempo que quiera, no puedo conseguir el dinero que quiera, pero segundo, mi bienestar se ve sistemáticamente destruido, porque tengo que verlo sufrir, porque tengo que verlo llorar, porque sistemáticamente veo cómo está peor. Este nivel de vulneración es enorme, porque no tengo como yo, por dos razones. Uno, porque no tengo como, siento que hay una deuda simplemente porque es una persona a la cual amo, ¿verdad? Ojo, de que yo quiera ayudar a mi mamá y para que no tenga que sufrir por la esquizofrenia, no implica de que yo estoy consintiendo eso, simplemente que me veo obligado por condiciones arbitrarias que decidió el Estado al meter al ejército, mi mamá al entrar al ejército. Yo nunca consentí todos esos daños. Pero dos, es enorme, porque siento de que no tengo la agencia para hacer nada, porque la veo sufrir aún cuando hago lo máximo que pueda. No tengo más impacto, es uno, con los soldados que ya están como que en el suelo en este momento y los cuales ya pasaron guerras, pero dos, absolutamente todas las guerras que se gestan en el futuro, el impacto a nivel de civiles es enorme porque se dan todas las familias cercanas a los soldados. El segundo impacto que te voy a probar es en cuestión a la sociedad, pero antes, algo. El problema es que cuando entendemos que el dolor forma parte de nuestra identidad, incluso estas personas cambiasen su identidad por sufrir el dolor. O sea, el discurso de JC es decir, que un niño de 8 años quede traumado porque su papá grita en las noches, de que yo sienta de que no tengo dinero porque tengo que pagarle la terapia a mi mamá, porque sienta de que no tengo la agencia de hacer lo que quiera porque tengo un hermano, ese dolor es legítimo, que ni siquiera decidieron tenerlo, me parece aberrante ese discurso. Pero el segundo impacto es a nivel social. Miren, ¿cómo se ven los veteranos? Creemos que son entes políticos muy fuertes, que han ido a la guerra, que han luchado por el país y se ven muy importantes, pero ojo, tienden a ser nacionalistas. El punto de alta oposición es decirte, pues que te dan información certera de cómo se ven. Ojo, esta información es necesariamente sesgada. Cuando yo tengo traumas, cuando tengo dolor, cuando he visto a mi mejor amigo morir en la trinchera, cuando sistemáticamente hay dolor, mi información no es objetiva. Es con el bias de que mi país es mejor y que los otros son unos asesinos, que son unos violentadores. Esto necesariamente implica que la información que tiene la oposición es horrible. Ojo, hay medios de comunicación por montón con prensa libre, los cuales compiten entre sí para ganar audiencia, lo que implica que tengo todos los incentivos para mostrar todas las atrocidades que suceden en Gaza, todos los incentivos para mostrar el dolor que sucedió en Ucrania. ¿Por qué sabemos todas estas cosas de forma epistemica? No porque nos lo dijeron soldados, porque siguen en la guerra, sino porque nos lo dijo France 24, CNN, BBC, etc. Todos los impactos de alta Europa son muchísimo peores porque van de entes sesgados.
Pero ojo, alta de OPO depende de que los soldados tienen mucha fuerza política. Creemos que eso es cierto. Lo que no te mecanizan es cómo se ejerce esta fuerza política. Creemos que sean dos impactos claves. El primero es a nivel de desenfoque. Creemos de que discriminación sistemática en contra de personas musulmanes o árabes después de la guerra de Irak y Afganistán creció sistemáticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque validaban fuertemente a la extrema derecha, que tenían discursos a través de entrevistas, discursos a través de periódicos, de decir, esas personas son horribles, asesinaron a las personas, los hicieron sufrir sistemáticamente. Esto implica de que la gente neutral, que no tenía ningún partido político, ahora se veía fuertemente con el Mesías. Ojo, eso lleva a dos impactos. Uno, lleva políticas abusivas en contra de migrantes, en contra de personas que simplemente viven en el lugar. Pero dos, es un nivel constante de abuso, porque constantemente me miran horrible y yo me siento inferior al resto, porque mi voz no vale lo mismo en la sociedad. Creemos que esto es horrible. Pero dos, creemos que genera más guerras. Ojo, cuando una persona siente que ha sacrificado mucho, tanto como que mentalmente, en cuestión de cómo ha estado en la guerra, noten cómo el impulso es a través del barco hundido. Y mi país tiene que ser el mejor, tiene que luchar, más personas tienen que sacrificarse, porque es la única forma de que mi esfuerzo haya valido la pena. Lo que sucede en alta oposición es que los militares y los veteranos legitiman más guerras e impulsan políticamente a ellas, porque entonces solo así la guerra en Irak hizo sentido, solo así la guerra de Afganistán de hace 20 años tiene sentido, que es que se quedan seguir luchando por las personas. Ojo, los criterios de ponderación para estos puntos son 4. El primero es a nivel de consentimiento. Los soldados consienten al dolor, los civiles no. Yo como su hijo, yo como su esposo, yo como su hermano, nunca consentí. Segundo, la cantidad de personas. Los soldados son limitados porque nunca hay familiares y en esa sociedad del macro son muchísimas más personas y es cuantitativamente mejor. 3, porque la respuesta a oposición es sistemáticamente mejor. Noten como en alta gobierno doy dignidad, en alta oposición que pierde dignidad otro ente y te pruebo por qué pierden dignidad los entes más importantes. La respuesta voltea a su caso. Pero 4, a través de una vulneración estatal. Porque, ojo, cuando yo trabajo para el Estado, yo estoy cumpliendo mi labor, yo sabía lo que me iba a pasar, las personas no, el Estado decide no hacer nada y simplemente que siga sufriendo sistemáticamente. El criterio de justificación de este debate es muy claro. Altas puede tener razón sobre que los soldados sufren o no sufren. No importa. Yo te pruebo por qué los civiles te importan más y porque sus vidas se ven condicionadas de forma arbitraria por el sufrimiento de los soldados. Los civiles son lo más importante cuando nunca consiguieron, cuando su vida se ve afectada por algo que nunca pudieron decidir. Creemos de que esto claramente destruye a Alta de Ojo, pero claramente le gana a Alta de Gobierno. Nunca tan orgulloso de ser CG. Gracias por ese discurso. Invitamos a la primera persona desde la Cámara Baja a la oposición. A tu primera palabra, Hier. Hola. Hola, Hola. Ya le voy a dar un pollo a Martín. Un ratito. Martín, por favor. No sé si desde ya te va a sacar, así que te toca acercarte al computador. Si quieres un pollo, sale. Te vas a sacar. Ya, Martín se va a sentar aquí. O sea, no tenías que levantarte desde ya, pero está bien. ¿Qué dices, Santiago? No sé, Ah. ya, comencemos una vez. Ya. Bueno, este discurso tiene una historia porque hoy es aniversario del fallecimiento de mi abuela, así que creo que ella no me vio cuando entré a mi momento de debate, pero hubiera estado orgulloso. Así que sí, comienzo el discurso en 3, 2, 1, tiempo. Lo que vamos a hacer primero es rápidamente sacar a mi alta, minimizar el delta de CG y explicar por qué este debate se queda claramente en bajas posiciones. Primero, el problema es que mi alta no lidia con los mecanismos que justo ya había dado Leandro, que es que la gente tiene formas de enterarse de la guerra. Porque no entendemos por qué es necesario que el dolor sea directamente modificable de los soldados. El dolor sale, por ejemplo, de la cotidianidad, el dolor sale de la cultura del dolor y todo el mecanismo que ellos quieren nacen de 1000 otras formas. No hay un típico de por qué debe ser a través de la guerra. Eso es lo más importante. Lo más importante es explicar cómo específicamente a los soldados que no quieren borrar las memorias, que son bastantes, que toda la Cámara ignora sistemáticamente, son soldados a los cuales no podemos darles este poder de borrarles sistemáticamente, sino porque eso pasa y ya vamos al contrabaja. Si explicamos por qué los civiles que son más afectados son una gran minoría, en cambio las afectaciones a la gran mayoría de soldados son mucho más fuertes, explicamos por qué su delta se minimiza, explicamos por qué los civiles que sufren con padre grita son pocos, hacemos que se reduzca significativamente y en principio puede ser multiplicable comparado al daño que voy a explicar y que Roberto va a ponderar. Primero, lo que va a hacer va a ser su plan de estrategia. El problema del gobierno es que asumen que los soldados todos vuelven con un PTSD gigante de la misma manera, del mismo tamaño. Es supremamente poco razonable que todos los soldados tengan el mismo grado tan nocivo de PTSD.
Dos, que tengan PTSD desde un primer lugar. Vamos a aplicar mecanismos porque es poco razonable que sea tan gráfico o tan duro como ellos han explicado. Primer mecanismo. Durante el conflicto o después del conflicto tienes apoyos de, por ejemplo, ¿quiénes? Otros soldados, otros amigos, otros generales que son un apoyo constante para que puedan lidiar con el PTSD durante la guerra y después fuera de la guerra, porque por ejemplo, aún hay reuniones de veteranos, aún hay reuniones de niños que te entienden porque pasa por lo mismo que tú. Pues eres un plomero donde no tienes contactos en el mundo de la plomería porque probablemente acabas de llegar y ser resucitado en esta vida y volver a nacer, pero que estés literalmente solo sin una parte de tu memoria. Segundo, son vistos en la mayoría de países, por ejemplo Estados Unidos o países árabes que luchan o pelean por su Dios, son vistos como héroes. Eso hace que en su cabeza sean, yo estoy, por ejemplo, yo hice cosas muy buenas porque estoy muy bueno para mí, entonces no me siento tan mal por lo que hice, porque fíjate cómo en mi cabeza no soy terrible, en mi cabeza soy un héroe. Eso hace que el PTSD probablemente se reduja significativamente. Tercero, los mecanismos de ayuda estatal. Fíjate, es cierto que no son tan efectivos en todos los casos, pero es importante entender que, por ejemplo, sí son súper efectivos en un primer lugar. Por ejemplo, hay cirujanos en la batalla que reducen significativamente esto. Hay cirujanos en hospitales que se encargan específicamente de dar ayuda a veteranos. Miren Owen Hunt en Grey's Anatomy. Significa que la posibilidad de hacer esto y que la ayuda estatal sea medianamente eficiente es significativamente alta, no que solamente va a ser como una terapia y ya. Tercero, la gente entrena por muchísimo tiempo para prepararse para estas cosas. No es como que les tome de sorpresa ir a la guerra y ver cadáveres. La gente ha entrenado por años con esos cadáveres. No es un shock tan grande, es un shock al cual puede estar medianamente acostumbrado. Y sexto y más importante, los grados de dolor son diferentes. Entendamos que los soldados más traumados son una minoría, por todo lo que he visto las cosas más sangrientas. Esos soldados probablemente no importan mucho. Los que importan son el grueso de soldados del debate que, por ejemplo, no están tan traumados. Sí, tienen tal vez un poco de PTSD, pero es solucionable en el corto plazo. El problema es que no es necesario a esas personas también les borran la memoria, porque todos los soldados en general se viene a la afectación para ellos, que son la mayoría, es lo más prioritario de este debate. Es razonable que baja la oposición termine en este debate. Vamos a explicar por qué es. Vamos a explicar un punto muy importante ya saliendo y comenzando la carga constructiva del caso de baja oposición. Hay un problema en todo el debate, que es que no hay una explicación de actores. ¿Quiénes quieren razonablemente quedarse con sus recuerdos y por qué eso es una mayoría? Uno, es gente que valora los recuerdos de combate porque, por ejemplo, conoció a sus amigos, ¿no? Hay, por ejemplo, conoció a su grupo que va a tomar cerveza en el bar todos los fines de semana. Ahí conoció, por ejemplo, a gente que es importantísima para ti. Fíjense, por ejemplo, Forrest Gump, que de ahí, por ejemplo, pudo ser conocer una persona que fue muy especial para él. Fíjate cómo estos recuerdos son omitidos sistemáticamente cuando borras el combate, porque el combate es solamente borrar la matanza, tiene que involucrar necesariamente borrar todo lo relacionado para que el caso de oposición tenga quizá un mínimo efecto. Pero justamente por esto es razonable pensar que hay mucha gente que no lo quiere hacer. Pero segundo, hay gente que son vistos como buenos o son héroes, ¿no? Porque llegan, por ejemplo, a tu país y son vistos como el héroe que nos ayudó. El sentimiento de heroísmo tampoco lo quiero perder, pues es algo que me hace ser. Muchos soldados entraron y han construido su personalidad, han construido su vida, por ejemplo, con eso militar. Literalmente han construido toda su identidad en base a esto. Creo que literalmente dejarnos sin identidad a los 40 y darse una nueva identidad a la cual uno no han tenido ningún tipo de aceptación de cuál va a ser. Todos han tenido agencia para ellos, pero es problemática. Porque Panel, ellos dicen, no, podrás tener descuidado a tu familia. Panel, mi familia no se enamoró de yo como plomero, se enamoró de yo como soldado. Mi esposa está casada conmigo porque yo fui un soldado, porque yo ayudé a ese tipo de cosas o porque me amó. Así, cuando me borren y seré una nueva persona, no hay garantías que esté acompañado, no hay garantías que mi esposo me quiera, no hay garantías que mi hijo me reconozca. Creo que el interés ante eso hace que los mecanismos se vean totalmente como minimizados, ¿no? Alta. No hay certeza que le dé sentido a su vida. ¿Por qué un plomero? ¿Por qué ser plomero me daría sentido a la vida si nunca hay sentido a ser plomero? Es poco probable que sea así, no hay ninguna certeza de ello. Pero vamos a explicar por qué el daño es tan grande a esos soldados quitarles este tipo de memoria. Primero, las personas valoran los recuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que perdiste todo lo que has armado durante gran parte de tu vida. Has perdido a tus amigos más íntimos, has perdido tus redes de apoyo que has tenido en el camino. Ya no tienes un propósito en tu vida. Tu propósito era ser militar. Tu propósito era estar con tu gente defendiendo tu país. Ese propósito desaparece. El problema es que, uno, pierdo las redes de apoyo que antes. Pero dos, como ya explicaba antes, no seré la misma persona que era antes. Mis amigos no van a querer estar conmigo porque no seré la persona que era antes. Mi familia no va a querer estar conmigo. Las redes de apoyo se caen. Queremos que la gente, en la mayoría, porque son la mayoría, cuando obtengan o pierdan esto, las afectaciones serán gigantes. Queremos que esas personas se sentarán abandonadas consigo mismas, estarán vacías consigo mismas. Queremos que si esa gente no es tan problemática y no afecta a tantos civiles, ya está muerto en los puntos. Pero segundo, el sentimiento de heroicidad.
Panel, alta de gobierno dice, cuando veas tu pierna cortada, vas a recordar la guerra. No, Panel, no vas a recordar la guerra, vas a recordar que te sacrificaste por tu país si eres estadounidense, vas a sacrificar que te sacrificaste por Alá si eres árabe. Y ese sentimiento va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento de dolor, es un sentimiento de honor y sacrificio. ¿Por qué este honor y sacrificio es más importante? Porque ese sentimiento de honor y sacrificio es lo que te da un sentido en tu vida. Si no lo tienes, si eres un plomero con una pierna cortada, no te vas a sentir honor, no vas a sentir orgullo, vas a sentir una persona que tristemente ha nacido discapacitado. Es una cosa terrible, porque ahí tampoco hay sentimiento psicológico. ¿Por qué no va a haber? Porque si simplemente vuelve a desaparecer y son tantos los bajos medios medicinal, no hay sentido que tú puedas garantizar un acceso seguro a la vida. No es sumamente poco razonable este caso. ¿Y no es que, por qué esto no es mejor? Porque los soldados, cuando tengan ese sentimiento de honor, ese sentimiento de yo hice lo que tengo que hacer, con ese sentimiento de no es un dolor que es tan malo, es un dolor que puedo aprovechar, es un dolor que puedo servir, sacar provecho para mi propia sentimiento y satisfacción, es un dolor el cual puedo aprovechar. Creo que eso es diferenciador totalmente muy alta y minimiza el delta significativo de ambos gobiernos. Gracias. Gracias por ese discurso. Actualización en la norma de POIS. No escuché el POI de Martín tampoco. Probablemente porque el micrófono está al frente del computador. Entonces, párense literalmente al lado de la persona a la que le van a hacer el POI para que lo pueda escuchar. Santiago, ¿no escuchaste el POI? No, ya que, o sea, no lo escuché. O sea, no escuché ni el POI de baja gobierno ni el debate de gobierno. Ya, dijo que no. Entonces, Ya. Me pararé. Entonces, alta de Opo, cuando si le van a hacer un POI a baja de gobierno, háganse al lado de la persona que va a hablar, como literal. Ajá, y cuando les den la palabra, como que no sé, se ponen enfrente del computador o lo que sea, porque no los voy a escuchar. Listo. A tu primera palabra, here. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Lo primero que vamos a hacer es evadir el cuarteo ganándole a la Cámara Alta de Oposición, porque su caso básicamente es una recta paralela al debate sin atingencia. Primero, es que prueban por qué el dolor es algo intrínseco a la identidad de las personas. No sé por qué el dolor en sí mismo es lo que define mi identidad y no puede ser otras cosas como la felicidad que podemos llegar a lograr en alta de gobierno y en bajo de gobierno. Nosotros suprimimos el dolor para generar felicidad. Yo no entiendo por qué el dolor, uno, es lo único que define la felicidad, pero dos, porque es únicamente lograble mediante este recuerdo. Porque obviamente después de esto, o después de que se me borre la memoria, puedo seguir sintiendo dolor. Si el condicionamiento de alta oposición con respecto al dolor es lo que te da identidad, entonces puedo tener otros dolores que también me den identidad, por tanto no entiendo. Segundo, creo que este discurso sonaría aberrante para una víctima de tortura. Por ejemplo, si a una víctima de tortura le dices, oye, deberías quedarte con ese dolor que representa tu identidad, muy posiblemente quiera cuartear a JC, porque literalmente lo único que le estás diciendo y el mensaje que le estás diciendo es que aquello que más le hace sufrir, aquello que es una flagelación constante con respecto a todos los elementos de su vida, es algo que es digno de su identidad y por tanto es lo único que lo define. Entonces creemos, uno, que no hay una ponderación específica sobre por qué el dolor es tan importante como para generar una identidad que prolongue tu vida, pero lo segundo, con respecto al dolor, que creo que es totalmente irrelevante para el debate en medida de que todas las otras formas han ponderado diferentes cosas, no hay un criterio de ponderación con respecto a por qué el dolor es tan relevante. Vamos a después con tu caso, Roberto. Lo segundo, con respecto a los testigos de la guerra, respuestas, etcétera, lo trae bajo alta de oposición. Lo primero es que no es excluyente de su caso, o sea, como ya graficó alta de gobierno, se puede consultar antes. Pero segundo, es que actualmente tenemos tecnología, tenemos diferentes formas de poder registrar la guerra, la política que no van a dejar de haber registro. Por tanto, una vez más, el caso de alta oposición no puede ganar este debate porque no ha presentado un caso. Es el punto que les hice. Decirme que hay otras alternativas que puedan funcionar no es probarme por qué oponernos a esa alternativa. Vamos a pasar con alta de gobierno. Noten cómo hay dos huecos con el caso de alta de gobierno. El primero es que Mauricio empieza diciendo que tenemos un deber moral de salvar a las personas. No está explicado por qué existe ese deber moral. No está explicado por qué las personas tienen una vida intrínsecamente digna. No está explicado por qué entonces debemos saltarnos el consentimiento de las personas para eliminar sus recuerdos. Es la denuncia que hace baja oposición. Hasta ahora en el debate no se hace claro por qué tantas personas que no vayan a consentir esto por la voluntad expresa, realmente, pues directamente porque debemos eliminar sus memorias. El simplemente decirme que
existe el sesgo, no es probarme porque el sesgo evidentemente existe. Creo que hay dos respuestas con analogías simples. Por ejemplo, nosotros reconocemos que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, el consentimiento expreso que manifiesta no es un consentimiento para hacer otras cosas, porque sabemos que las condiciones en las cuales se está desarrollando no son las mismas en las cuales se desarrollaría de manera normal. Eso implica que no me importa si tengo PTSD, lo que me importa, y la primera prueba que se puede inferir de eso como respuesta, es que sí existen condicionamientos temporales o biológicos o neurológicos en los cuales mi consentimiento expreso o mi voluntad expresa no necesariamente indica un consentimiento que pueda ser básicamente considerado para hechos judiciales, para hechos directos, o que otras personas se puedan aprovechar de eso. Lo que implica eso en el debate es que el consentimiento no es algo absoluto ni objetivo que se pueda considerar en el 100% de los casos. De la misma manera que si yo soy coartado para tomar cierta decisión, por más de que dé mi consentimiento expreso o mi voluntad, esto no representa realmente lo que genera parte de mi identidad. Lo que sí saca Leandro son dos cosas con respecto al consentimiento. Lo primero, con respecto a otras personas y por qué esto se pondera. Noten cómo la agencia no solo se ve con respecto a no debemos limitarla porque en absoluto nos importa la agencia, nos importa la voluntad de estas personas. Intrínsecamente la agencia tiene algo, que es que todas las acciones que cometemos limitan la agencia de otras personas. El hecho de que tú hayas decidido ir a la guerra y matar a otras personas limitó a su agencia. El hecho de que literalmente hayas decidido tomar múltiples otras decisiones limita la agencia de otras personas. El hecho de que ahorita yo esté debatiendo y no esté en mi casa viendo Netflix está limitando la agencia o está cambiando la agencia de las otras personas porque ahora tienen que escuchar mi discurso y no el de cualquier otra persona que podría estar dándolo en este momento. Lo que implica eso para el debate es que entonces la agencia no se ve en absolutos, sino se ve con respecto a qué impacto tiene en las otras personas, porque razonablemente, si tenemos que asumir el trade-off, que asume Alta sin explicarlo tan profundamente con respecto a, porque nunca explican los casos en los cuales vamos a eliminar la memoria de las personas que no quisieran hacerlo, entonces lo más importante es cómo se gesta esta eliminación de la agencia con respecto a las demás personas. Por eso es que Leandro estratégicamente pondera los casos sobre los civiles, porque la estrategia de baja oposición de decir que son mínimos, en primero, es falso, porque si partimos de la premisa que todos los seres humanos son dignos, porque, a ver, no hay otra forma de poder considerar cosas como los derechos, como los valores, etcétera, etcétera, o sea, no entiendo por qué hay humanos más dignos que otros, porque hay opiniones más valiosas que otras. Si entendemos eso, entonces podemos partir de la premisa de que realmente lo que nos importa también son los impactos de la agencia de otras personas. Noten cómo entonces, cuando Leandro saca los casos con respecto a cómo es que realmente se genera una carga fuertísima con respecto a las otras personas, cómo literalmente tus traumas pueden llegar a afectar a las otras personas. La respuesta de baja oposición es simple. No todos tienen ese PTSD, pero primero, la precondición para eso es aceptar que en los casos donde tienen PTSD, las alternativas de baja opción o de alta opción son insuficientes. Porque, ojo, cuando literalmente estás concediendo que la única justificación que tienes para oponerte a esto es que no todas las personas son así, es como decir que no deberíamos prohibir los asesinatos porque solo una gran minoría de la población comete asesinatos. Lo que implica eso para el debate es que la justificación de baja opción es intrínsecamente irresoluble, porque lo único que dicen es solo bajo estos casos que justamente estoy eligiendo, que no han probado, yo no entiendo por qué la gran minoría de las personas. La única respuesta con respecto a eso es, tienen un entrenamiento. Eso no implica que las personas vayan a estar preparadas para lo que ven. Los traumas de la guerra y las historias de la guerra son tan horribles que no importa que tengas años de entrenamiento. Literalmente lo que ves ahí es totalmente destructivo para tu identidad, para tu persona. Lo que implica entonces para el debate es que, uno, las justificaciones de baja opción son insuficientes, pero dos, si aceptan entonces que hay un daño que se está generando en los soldados, yo no puedo ponderar, simplemente lo que puedo hacer es, uno, elegir acabar con su sufrimiento y dos, acabar con el sufrimiento de las personas que colindan a esa persona central. Antes, punto alta. Es subjetivo creer que tu vida se define por este dolor. El sentido de tu vida como víctima solo se puede cuantificar cuando no estableces a nivel tecnológico narrativo una estigmatización a tu identidad y una manipulación sistemática. Los estados se van a aprovechar de esto y baja de gobierno no línea con ello. Dos respuestas. Uno, tu caso también es subjetivo. Dos, dejar para seguir pasando. Entonces, alta opción sigue fuera del debate. Ahora, con respecto a lo de alta de gobierno, y vamos a hacer mucho más clara la ponderación. Antes, voy a ver si hay algo más de baja opción. Bueno, ya respondimos a lo de que hay entrenamientos, la guerra se entrena por años. Con respecto a los héroes, una respuesta simple de voy a forma. Lo que termina pasando es que lo que pondera baja oposición son esas personas que, según ellos, no sufrieron una guerra, por tanto, muy posiblemente estuvieron desplegadas en Afganistán 3 meses sin hacer absolutamente nada, y ahora se creen héroes, lo cual genera incluso más narrativas más detrimentales para la sociedad. Porque cuando personas que literalmente no hicieron absolutamente nada, ahora se creen héroes y tienen ese prestigio de yo te salvé, yo di algo por la patria, lo que están generando también en baja oposición es que personas que no hicieron absolutamente nada por su patria caigan en esta idea del prestigio. Porque eso es tan malo. Vamos a dar otro ejemplo. Cuando una de las razones por las cuales Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial es porque justamente los recuerdos de básicamente resentimiento, dolor y depresión y PTSD de los soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial se usaron y se explotaron para justamente generar, uno, resentimientos hacia el Estado y dos, que puedan ser explotados en las guerras. Esto no pasaría intrínsecamente en baja opción, por tanto, en baja de gobierno, por tanto, una vez más, tenemos más impacto. ¿Por qué hemos ganado el debate? Uno, porque el caso de alta oposición, así hubieran debatido con una pared, perdían como Quijote. Segundo, porque el caso de baja oposición simplemente se resume a ejemplos que no han ponderado lo que tendría que hacer Roberto de forma brillante. Y tercero, por los huecos que existen en alta de gobierno que solo se resuelven en baja de gobierno.
Gracias. Gracias por ese discurso. Cerramos el debate en su totalidad con el discurso de la segunda persona de la Cámara Baja de la oposición. A tu primera palabra, here. Pregunta. Santiago, si hablo ahí, ¿me escuchas? Sí. Como ven, que dice, ¿qué? No quiero, amigo, tengo miedo. Ala, necesito otra silla, firme. Genio. ¿Qué pasa, Mini? No comas ansias, yo te voy a ganar. No. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. No tengan miedo de votar por sí o solo por el etos que pueda tener Mauricio Martín. Vamos a ganar claramente este debate. Mira, lo que sucede en el impacto de la extensión de Nicolás es muy sencilla. Uno, te clarifica cómo es el framing de alto gobierno. No es cierto. Todas las personas sufren de la misma manera. No todas las personas tienen un PTSD tan fuerte. Eso lo caracteriza a Nicolás, la única persona que lo hace. Pero segundo matiz que hace Nicolás y por qué es tan importante en este debate. Lo que hace es lo siguiente. Explica. Es razonable pensar que en la comparativa hay gente que quiere borrar sus recuerdos y gente que no quiere borrar. La gente que sufre tanto, la gente que tanto se preocupa de gobiernos, probablemente sí quieran borrar. Lo que nos preocupa es de CEOs, una gente que no quiere borrar sus recuerdos. Esto es lo más importante del debate. ¿Pero por qué? Nota, Facundo dice, CEO no tiene ponderación. Esto no es cierto. O sea, si bien explícitamente Nicolás no lo dice, vamos a lidiar con la ponderación que da Mauricio desde el PM. Mauricio dice, lo más importante en este debate es el bienestar. Creemos que sí, en efecto, es el bienestar. Pero noten que el bienestar no es independiente del consentimiento de estas personas. Porque sí es cierto que estos recuerdos, tal como los caracteriza Nicolás, no son dañinos en algunos casos, o en la gran mayoría de escenarios, probablemente su bienestar está condicionado a esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Noten que razonablemente estas personas, su bienestar depende de quedarse con esos recuerdos que valora fuertemente de la guerra. Por ejemplo, uno, que sean recuerdos significativos, como amigos que conseguiste, son recuerdos significativos, como redes de apoyo, personas o objetivos de vida postguerra. Pero segundo, son, por ejemplo, pierden el sentido muchas veces en su vida. No es cierto lo que dice Martín, que puedes como que moldear su vida y crear otra vida totalmente distinta, como que sea plomero y demás. Esto no es totalmente cierto, es lo que hizo Mauricio. No sé qué estás haciendo, Martín, es lo que hizo Mauricio, porque realmente pierde el sentido de su vida. Realmente las personas creen que su participación en la guerra es súper buena porque han estado como que ahí luchando por causas justas y demás. Creo que es terrible para cuando las personas no quieren borrar sus recuerdos, lo pierden, están perdiendo, uno, sentido de su vida, pero dos, los beneficios o las cosas buenas que le causan estos recuerdos. Ahora sí, vamos a lidiar cámara por cámara. No sé quién está cuarteando por este debate, CG o OO. Vamos primero con CG. El problema con CG es que la situación de Leandro es que no tiene delta. Es decir, mira, primero habla sobre cómo los civiles sufren más. Deja de hacerme señas, escucha. Mira, uno, habla sobre cómo es terrible porque las personas no consienten el daño. Vamos a ir punto por punto sobre el daño que menciona Leandro. Pero antes, Martín. Santiago, revisa tus notas. Mauricio dice, probablemente van a borrar recuerdos como, o sea, probablemente van a quedarse recuerdos como que han sido soldados, pero van a borrarlos de la guerra. Revisen las notas. Lo que está diciendo Martín en este point va activamente en contra del discurso de Mauricio. Ahora sí, pero nota, no, realmente la forma de bajarse a equipos fuertecitos como ellos es no bajarse todos los mecanismos, es bajarse su framing. Lo que ya hizo Nicolás, no es cierto que todos tienen PTSD, ya ganamos ese punto, vamos con la comparativa con CG, pero déjame lidiar con tu caso y ya lo salvas. Uno, dice que supuestamente no consiente del daño. Vamos matices. Es cierto que obviamente no consiente del daño, pero ¿de qué daños habla Leandro? Uno, que supuestamente tenemos que darle tratamientos al viejito, pero dos, que supuestamente tenemos que evitar los abusos que sufren las personas por la esquizofrenia y demás, ¿no? Uno, en el status quo las personas ya tienen que lidiar con la población mayor. Esto quiere decir que probablemente, aunque no vayan a la guerra, probablemente las personas de todas maneras tienen que ocuparse de sus adultos, de mayores, ocuparse de gente que obviamente no consiente que ellos como que no consienten que ellos sean adultos, que ellos sean vulnerables, pero tienen que ocuparse de ellos. No es totalmente delta o significativo para pensar que de repente cuando se borran sus recuerdos ya no van a tener que ocuparse de sus ancianos. Pero segundo, sobre el lado de la familia,
Los ataques de esquizofrenia ya pasaron. Esto no es retrospectiva. Probablemente el daño que habla Leandro, que supuestamente sufren las familias, ya sucedió. No hay forma de borrarlo. Aunque se borren los recuerdos de estas personas, el daño que supuestamente hizo que de repente le peguen a un familiar, probablemente ya sucedió. Es imborrable. Esto no se va a poder llenar. Segundo, sobre la fiscalización. Creo que ya lo probó suficientemente la alta. La alta ya prueba por qué el escenario de alta oposición no es relevante en este debate, entendiendo que todos van a estar activamente en contra de la guerra y cualquier votante promedio informado va a reconocer que es riesgoso en la medida en que esto puede causar más guerras. Creemos que esto ya lo probó su alta. Pero segundo, sobre que genera más guerras porque supuestamente legitiman el resentimiento y demás. Vamos a lidiar con esto fuertemente. Uno, en ambos lados van a haber guerras. ¿Por qué? Porque hay factores muchísimo más fuertes, por ejemplo, intereses contrarios políticos, intereses geográficos, intereses económicos. Esto quiere decir lo siguiente, no entendemos por qué es el tipping point, que se borre el resentimiento para que dejen de haber guerras. Eso es lo que depende, Leandro. Pero segundo, no te que el status quo hay uno, CBRs, dos, hay formas de reparar o hay formas de olvidar, hay formas de comisiones de verdad reconciliación. Probablemente no existe uno. Se puede lidiar fuertemente con esos resentimientos de los que habla Leandro, pero segundo, no es el típico para que dejen de haber guerras. El caso de Sichi está fuertemente mitigado, no tiene delta. Antes, Facundo, sálvalo. Muy posiblemente has olvidado cosas cuando eras niño que eran parte de tu identidad. ¿Eso significa que jamás pudiste reconstruir tu identidad? Muy probablemente no, porque esto es importante. La matiz que se olvida Facundo es que probablemente nosotros vivimos huevadas de niños, como por ejemplo que se nos cayó el helado, cosas que no importan. En la guerra vives cosas muy importantes, cosas que definen totalmente tu identidad, Facundo. No te das cuenta que la gente conoce, hace amigos importantes, hace cosas súper relevantes en la guerra. No es lo mismo que los recuerdos que te olvidas de niño, como por ejemplo tu primer beso o la vez que te cagaste en el baño de kinder, qué sé yo. Mira, segundo, ¿qué dice Facundo para lidiar con nosotros? Dice que supuestamente el asesinato o sea, intenta lidiar con nosotros diciendo que si lo que nosotros decimos es cierto, entonces el asesinato no debería ser prohibido porque obviamente, porque no todos matan. Esa respuesta es súper inefectiva. El asesinato es malo en todos los escenarios. Lo que no es malo en todos los escenarios es de que, ya no voy a más, pues, lo que no es malo en todos los escenarios es de que la gente se quede con sus recuerdos, porque estos recuerdos no hacen activamente daño. No es lo mismo que el asesinato. Dense cuenta que esa respuesta es súper inefectiva. El asesinato es malo en todos los escenarios, quedarse con los recuerdos, no. Segundo, nosotros no simplemente hablamos acerca del entrenamiento psicológico que tienen ese tipo de personas. Nicolás da 5 mecanismos. Entre ellos voy a mencionar algunos, como por ejemplo, 1, la ayuda estatal. 2, los matices. Literalmente, Mao reconoce que las personas tienen distintos grados de soportar como distintas cosas psicológicas. Hay distinto soporte emocional o distinta forma en la cual las personas lidian con esto. Vamos a lidiar con Alta de Oppo rápidamente. Alta de Oppo dice, 1, cómo es que supuestamente van a existir más guerras porque la gente se va a aprovechar de que la gente ya no recuerda las guerras. Creo que uno, OG lidia suficientemente bien para lidiar con esto, ¿no? OG te demuestra por qué razonablemente todas las personas van a estar activamente en contra de la guerra. Nuestro caso no depende de mostrar que van a haber más guerras, sino que las personas que no quieren borrar sus recuerdos porque los valoran ya son terribles, pero ya es terrible. Pero segundo, nota que sobre el dolor que habla JC en su discurso, no hay tipping point. Literalmente lo que sucede en este escenario es de que no entendemos por qué es la única forma de conseguir dolor y darle sentido al dolor, porque en la vida puedes conseguir dolor de otras maneras. Por último, OG. Nos tumbamos el framing de Mauricio. Todos los impactos dependen de que supuestamente todos sufran PTSD, maldito. Esto no es cierto. Mauricio siguió Taxi Driver y cree que estamos en su Instagram haciendo historias de cómo es que todos tienen PTSD. Esto no es cierto. No todos los soldados tienen PTSD. Creo que ganamos precisamente desde baja oposición. Muchas gracias por este discurso. Gracias por ese discurso a todas las personas por el debate. Recuerden que esto es una ronda cerrada. Eso implica que tienen que abandonar esta sala. Adiós. No, pero espera, no te salgas, porque tienen que parar la grabación. Exacto.